Estudiaremos en lo que sigue el mecanismo conocido como Change Defender. Supongamos que somos una casa de software que está trabajando con GeneXus 10 desarrollando un producto que va a ir pasando por sucesivas versiones a lo largo de su evolución. Así, en algún momento del tiempo vamos a tener la versión 1.0 del producto, más adelante la 2.0 y así sucesivamente. Supongamos además que hemos vendido este producto a varios clientes. Cada uno de ellos necesitará adaptaciones particulares del producto. Supongamos, por ejemplo, que nuestro producto es un software para agencias de viajes y que tenemos tres clientes, el cliente A, el B y el C. A su vez, supongamos que en el contexto de nuestra aplicación tenemos una entidad a la que hemos llamado clientes. Supongamos que dentro de las adaptaciones, el cliente A necesita que los clientes se llamen travelers, el B que los clientes se llamen customers y el C que los clientes se llaman passengers, pues es una agencia de viajes que trabaja solo vía aérea. Este es un ejemplo menor en el que en verdad los clientes trabajan con la misma entidad pero le llaman de maneras distintas. Ahora, las adaptaciones pueden ir de este caso bien simple a casos mucho más complejos donde hay entidades enteras que tienen sentido en el contexto de uno de los clientes y no en otro. La pregunta que surge es cómo hacemos para desarrollar el producto principal y además desarrollar y mantener el producto personalizado para cada uno de nuestros clientes. Pensémoslo para el caso del ejemplo, Travel Agency. Venimos desarrollando la aplicación, el producto principal, y en un momento liberamos la versión 1.0. Tenemos un cliente A y para él creamos una KB que va a contener la personalización de este producto principal para ese cliente. Cuando liberamos la versión 1.0, entonces, lo que deberíamos hacer es propagar la versión e importarla dentro de la KB del cliente, obteniendo así la primera versión para el cliente A. Luego, a la vez, en la KB del producto estándar y en la KB del cliente A, se sigue desarrollando la aplicación. Aquí se desarrollarán las funcionalidades que tengan que ver exclusivamente con los requerimientos del cliente A, los que son distintos a los requerimientos para el producto estándar. De hecho, podríamos obtener incluso una versión 1.1 de la aplicación para el cliente A, es decir, una evolución de la versión que teníamos aquí, la 1.0 que provenía del producto estándar. Luego, supongamos que seguimos trabajando en estos dos frentes y antes de obtener una nueva versión del producto estándar, obtenemos otra del producto personalizado, a 1.2. Seguimos luego trabajando en el tiempo y ahora sí obtenemos una versión 2.0 del producto estándar. Llegado a este momento, deseamos incorporar todos los cambios producidos en el producto estándar desde la versión anterior dentro de la KB del cliente. Entonces, para ello, propagamos los cambios obteniendo en la KB del cliente una versión nueva a 2.2. Esta versión será el resultado de la integración en la KB cliente de los cambios producidos en la KB del producto estándar. Dicho de otro modo, será un merge. Por eso es a 2.2, porque viene de la 2.0 y de la 1.2. Y así seguiremos trabajando una parte del equipo probablemente en el desarrollo del producto estándar y otra parte en la personalización y el desarrollo de la nueva versión para el cliente A. Lo mismo haríamos para el cliente B y para el cliente C. Es decir, tendríamos una KB para este cliente B, propagaríamos la versión 1.0 para comenzar a trabajar, personalizaríamos entonces la aplicación para ese cliente hasta obtener una primera versión del producto, seguiríamos trabajando en el mismo, propagaríamos los cambios cuando está liberada la versión 2.0 del producto estándar y así sucesivamente. Ahora bien, todo esto puede resultar no solo engorroso, sino inviable si no contamos con alguna ayuda especial. Imaginemos el trabajo que representa tener que no solo mantener varias KBs relacionadas,
sino integrarlas a mano. Todo esto es equivalente al mecanismo de merge entre versiones de la misma KB. Es decir, si en lugar de tener una KB independiente para el cliente A, tuviéramos una versión de desarrollo paralela a la versión de desarrollo principal de la KB Travel Agency, creada esta versión de desarrollo paralela a partir de la congelada versión 1.0. Recordemos que en aquel caso, GeneXus nos proveía del mecanismo de merge para integrar los cambios producidos sobre una versión de desarrollo en otra. Por tanto, necesitamos aquí ese mismo mecanismo que funciona para el merge entre versiones para realizar el merge entre KBs distintas. En este caso necesitamos que el mecanismo automáticamente propague los cambios entre versiones de una KB a la que podemos llamar proveedora y permita integrar esos cambios en otra KB a la que podemos llamar cliente, de manera tal que se realice un merge y que los desarrolladores solo deban intervenir para resolver los posibles conflictos resultantes de ese merge. Más aún, si tuviéramos ese mecanismo automático de propagación e integración, podríamos incluso dedicarnos a desarrollar únicamente nuestro producto estándar, evolucionarlo y vender las actualizaciones a otras casas de software que van a ser las que se van a encargar de las personalizaciones para cada cliente. Así, otra casa de software trabajaría con el cliente A, por ejemplo, creándose una KB e importando la versión 1.0 de nuestro producto, trabajando, personalizando esa KB para ese cliente A, liberando sus versiones intermedias y luego cuando nosotros liberemos una nueva versión de nuestro producto estándar, le vendemos esa versión propagándole los cambios que la otra software house integrará en su KB, realizándose el merge, resolviendo su equipo los conflictos posibles que surgieran y continuando el desarrollo. La KB cliente no tiene por qué ser únicamente provista por otra KB, sino que puede ser provista por varias, es decir, puede recibir e integrar versiones de varias KBs distintas, varias KBs proveedoras. Una vez que hemos visto el qué, ahora vayamos a ver el cómo. Cómo se propaga una versión y se integra en una KB del cliente y cómo se propagan los cambios entre dos versiones y se integran en la KB cliente.